A estas tardes de Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer. Será por el comiencito que dice, chica, cierra tus ojitos y déjate llevar por el ritmo. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, dándole la bienvenida a estas tardes de Cuidando tu Salud. Tardes que están dentro de la programación todo sobre el coronavirus que RPP Noticias ha puesto para estar acompañados en estos días de cuarentena obligatoria que parece que se acaban. Vamos a ver qué es lo que va a decidir el gobierno, qué es lo que se va a decidir, pero estamos en el día 178 desde que se dio a conocer este virus en Wuhan, día 112 del primer caso en el Perú, día 102 de este estado de emergencia obligatoria en el Perú y de confinamiento social obligatorio. Hay más de 9,5 millones de casos en el mundo en este momento y ya el número de muertos se acerca al 500,000. Estamos ya cerca a los 485,000 muertos en el mundo. En el Perú, hasta el día de ayer, ya lo habíamos analizado, tenemos que hay 1,166 personas en las unidades de cuidados intensivos, 10,599 personas en salas de hospitalización y tenemos ya 264,689 casos positivos de la enfermedad y nos seguimos contagiando. Y nos seguimos contagiando y nos seguimos contagiando estando en plena cuarentena. La explicación que mucha gente trata de obtener es ¿cómo es posible que nos contagiemos tanto? Esta es una enfermedad viral, es un virus que se contagia de persona a persona. Cuando dos personas están juntas a menos de 1 metro de distancia y las vías respiratorias, nariz, boca, no están protegidas. Allí se contagia la gente. Mire, nariz y boca expuestas. Distancia menos de 1 metro. Ahí es como se contagia la gente. Entonces, si así es como se contagia este virus, y sabiendo que la mascarilla ayuda a proteger las vías respiratorias, y que la distancia física de 1,5 metros, 2 metros ayuda, ¿por qué es que no podemos entender ese concepto? E independientemente de que hay mucha gente que tiene que salir, gente muy pobre que tiene que buscarse la vida todos los días, tiene que salir, ¿por qué es que no les ha llegado ese mensaje? Esa es la gran pregunta. ¿Y sabe quién puede tener la respuesta, señor, señora, para esto? Un economista. Los economistas. Usted dirá, ¿qué? ¿Cómo? ¿Economista? Pues sí, solamente para darle una idea. El premio Nobel del año pasado lo ganaron 2 parejas de esposos, Esther Duflo y Abhijit Banerjee, economistas, ella norteamericana y él de la India. Pero el trabajo de ellos, ¿saben qué fue? En la salud. Y ahora vamos a hablar con un economista en el programa, como una muestra de que la salud pública le abre las puertas a muchas disciplinas. La salud pública no solamente es de la enfermera, del doctor, del personal de salud, no. La salud pública es de todos aquellos profesionales que tengan que ver con la salud. Y quiero darle la bienvenida, antes de ir a la pausa, para saludarlo solamente a Marco Carrasco. Marco, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Elmer Huerta. Un gusto estar aquí con usted. Qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tomar una pausa, Marcos, porque nos tienes que contar muchas cosas que estoy seguro que al público le va a interesar muchísimo. No se vayan. Regresamos. De regreso en estas tardes de Cuidando tu Salud, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes como todas las tardes a través de RPP Noticias, la voz del Perú dentro de su programación todo sobre el coronavirus. Como lo dijimos antes de ir a la pausa y ya saludamos a Marco Carrasco, hoy vamos a hablar de economía y salud. Usted dirá, ¿economía y salud? Pues sí.
Esperamos que al fin de esta entrevista usted diga, caramba, la verdad, eso de la economía sí realmente tenía mucho que ver con la salud. Marco, qué gusto de saludarte. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, doctor Huerta, un gusto. Encantado. Tú eres economista, tú eres un chico joven, tienes 29 años, ¿cierto? Así es, correcto. Muy bien. Mientras estabas trabajando, te recibiste de economista en San Marcos. Estabas trabajando en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el MIDIS, y te enteraste de que había un crédito educativo que da Servir, que es una agencia del Estado que ahora nos vas a decir, y así fue como empezó tu carrera educativa en el extranjero. Cuéntanos eso brevemente. A ver, ¿cuándo fuiste a San Marcos y de qué te graduaste en San Marcos? Claro, correcto. Eso era algo inesperado, pero me parece que la información sirve. Yo egresé de San Marcos efectivamente como economista en el 2012. Posterior a ello, primero me fui a hacer una maestría en lo que es Economía del Comportamiento en la Universidad Sorbona, París, Francia. Y luego, conforme se fue desarrollando esta disciplina y se fue conectando con ámbitos relacionados a desarrollo internacional, a la aplicación de, digamos, en ámbitos de políticas públicas, entonces fui dando un poco con esta conexión y este deseo de aportar algo un poco más cercano a la realidad de nuestro país. Entonces, en ese nuevo contexto, ya un poco más orientado a un tema más aplicativo, es que decido optar por una formación en Desarrollo Internacional y Gestión Pública, que en este caso corresponde a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Gobierno, la John F. Kennedy. Y obviamente dentro, digamos, las opciones que se dan y que actualmente, bueno, son muchas más que antes que se brindan para los jóvenes estudiantes. Una de estas es la del reto Excelencia de Servir, ¿no? Un sistema de crédito beca con la cual un estudiante puede acceder a formación en las mejores universidades en el extranjero para luego, una vez finalizadas estas, retornar al país y poder, por medio, digamos, de la retribución del trabajo que uno hace en el sector público, poder condonar esta deuda a manera de un crédito educativo. Es decir, lo que inicialmente era una especie de préstamo, luego se va condonando conforme uno va trabajando en el sector público de Perú, año por año, hasta más o menos equipararse a lo que sería una beca completa. Muy bien. Entonces, para nuestros oyentes, estoy seguro que muchos jóvenes están escuchando en este momento, para que estos jóvenes puedan aprovechar de este reto Excelencia, ¿qué es lo que tienen que hacer, Marco? A ver, primero que nada, creo que uno, motivarlos a que se animen a estudiar fuera. En realidad hay un montón de posibilidades y hoy más que nunca, pese a las circunstancias que estamos pasando, hay varias opciones. No solo está lo de reto Excelencia, están las propias becas que brindan las universidades, las becas de Presidente de la República también, de Pronavec. Y en el caso de reto Excelencia, lo que corresponde es contar siempre primero con la admisión incondicional de la universidad. Es decir, uno primero tiene que acceder al programa que desea. Y una vez que uno tiene esa carta de admisión, uno ya se acerca a la entidad y, digamos, a través de otros documentos sustentatorios, como por ejemplo la experiencia laboral previa, la cual obviamente es mucho mejor si es que está realizado en el sector público, u otros tipos de, digamos, de información en cuanto al rendimiento de uno, rendimiento académico de la universidad, no sé, pues publicaciones, digamos, documentos así complementarios, uno postula y finalmente uno puede acceder a este tipo de apoyo, ¿no? Fabuloso. Entonces, el mensaje para los jóvenes, para los padres de familia, es que hay avenidas que deben explorar para que sus hijos mejoren su educación. Muy bien, Marco. Veo aquí que tú eres economista, obviamente, ya nos has dicho, graduado de San Marcos, has ido a la Sorbona, estás en Harvard, centros académicos de primerísimo orden en el mundo, pero dice aquí que eres especializado en economía del comportamiento y desarrollo. Cuéntanos, ¿dónde adquiriste eso de economía del comportamiento y en qué consiste? Pues bien, justo mencionaba mi primer interés que tuve una vez que egresaba de la carrera de economía. Este interés es centrado un poco en algunas críticas que entonces existían a la teoría económica, que normalmente asumía que los seres humanos se comportan de forma muy cercana a un individuo racional, es decir, que la toma de decisiones de las personas suele aproximarse a eso. La mayoría de la teoría microeconómica se construye bajo ciertos supuestos que justamente
tienen, digamos, esa intuición de por medio, ¿no? Pero si uno se pone a evaluar la información, por ejemplo, que viene de otras áreas complementarias, por ejemplo, la psicología, la sociología, la biología misma también, uno se da cuenta que en realidad eso no es un supuesto tan cercano a lo que uno suele ver, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en el contexto de la pandemia, uno se cuestiona qué tan racionales suelen ser las decisiones de las personas en su día a día. Entonces, en ese momento, justo opté por una formación de economía y psicología, que lo que viene a ser ahora economía del comportamiento. Recuerdo que cuando viajé en ese entonces a Francia para esta formación, poca gente aquí en Perú conocía aquella de esta área, pero conforme fueron pasando los años, empezaron a surgir otros premios Nobel que también habían contribuido en esta área, ¿no? Por ejemplo, en el 2013, Robert Shiller, que justamente tuvo su contribución en el área de finanzas del comportamiento, y en el 2017 Richard Thaler, ¿no? También por sus contribuciones específicas a la economía del comportamiento en su aplicación a las políticas públicas. Y el año pasado la pareja de esposos, ¿verdad? Que mencioné hace un rato, Esther Duflo y Abhijit Banerjee. Banerjee y Michael Kremer también, de Harvard también. Exacto. Los dos primeros profesores del MIT y el último de Harvard, justamente también por su propuesta de métodos experimentales para evaluar algunas intervenciones, justamente también de salud, en el marco del campo de la economía, ¿no? Correctamente, y por eso es que hemos querido invitarte, Marco, porque queremos que nuestros oyentes vean esa relación que existe entre lo has dicho muy bien, economía, sociología, psicología, para explicar. Y antes de irnos a la pausa, brevemente, ya esto lo hemos comentado con nuestros oyentes, pero esta pareja de esposos que ganó el premio Nobel, estoy seguro que son tus héroes, porque ellos hacen tu especialidad, Marco. Ellos demostraron en la India de que, por ejemplo, fue en el norte de África, creo que fue en Marruecos, que demostraron las razones por las cuales la gente no compraba agua, no compraba, no pagaba la instalación de las líneas de agua potable. Y ahora que regresemos de la pausa, les voy a contar a los oyentes la anécdota de cómo estos economistas lograron, mirando el comportamiento de la gente, decir, para que esta gente compre su línea de agua potable, se necesita hacer esto, esto y esto, y lo lograron. Y eso es lo que yo quiero que nos cuentes también, Marco, cuando regresemos, es cómo podemos aprovechar de tu especialidad para explicarle a la gente que tenemos que usar mascarillas y que tenemos que guardar distancia social. ¿Habrá alguna técnica de tu especialidad que nos pueda ayudar? Eso quiero que nos comentes. Regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Si usted recién se integra a nuestro programa, estamos conversando con Marco Carrasco. Él es un joven peruano, muy joven, menos de 30 años, 29 años, que ya ha sido formado en su especialidad de economía en 2 de los centros académicos, 3 diría yo, más importantes, 2 importantes en el mundo y otro importantísimo en el Perú y en América Latina. En San Marcos, mi alma mater también, y además en la Sorbona de París y en Harvard, aquí en Estados Unidos, en Boston. Y él tiene esta especialidad que es de lo más interesante. Él tiene la especialidad de economía, pero él tiene la especialidad de economía del comportamiento, y eso es lo que nos está él ilustrando en qué consiste. Ya nos dijo de que cuando uno toma decisiones económicas, a veces no es el sentido común o la razón lo que hace que uno tome decisiones, sino que son decisiones que puedan tener sesgos que son explicados por la sociología, por la psicología. Y también les contaba, y él conoce muy bien los premios Nobel del año pasado, que fueron una pareja de esposos. Ella se llama Esther Duflo, él se llama Abhijit Banerjee, que ganaron el premio Nobel del año pasado. Y brevemente tenemos que ir a la pausa en un ratito otra vez, pero para ilustrar lo que Marco nos puede contar. Cuando esta pareja fue en Marruecos a un barrio muy pobre que ofrecía, mira señora, créditos, incentivos para que la gente le instalen su servicio de agua potable, y no quería la gente pagar. La gente no quería pagar y no quería inscribirse para tener
agua potable y preferían tener sus cilindros y sus baldecitos. Y estoy seguro que Marco sabe muy bien esta historia. Ellos fueron allí y descubrieron que para tener agua potable, esta gente tenía que primero tener todos sus títulos y sus papeles al día. Segundo, tenía que sacar fotocopias de todos esos papeles. Tercero, que tenía que llevarlos en persona a una oficina que quedaba lejísimos. Entonces la gente no lo hacía. ¿Qué hicieron los economistas? Contrataron gente del barrio, ellos iban, tomaban con teléfonos celulares las fotos de los documentos, les llenaban los documentos porque eran larguísimas formularios que había que llenar, ellos llevaban los formularios a la oficina de agua potable y casi toda la gente del barrio ahora compró agua, es decir, se instaló el agua potable para ellos. Marco, en este caso, por ejemplo, ellos demostraron que estos factores externos eran los que frenaban a la gente de tener un bien tan importante como el agua potable. ¿Qué ejemplos tú has visto en tu estudio que podríamos aplicar para explicarle a la gente que el uso de una mascarilla y la distancia social pueden frenar una pandemia? Claro, en realidad el tema es bastante complejo. Algo que hay que rescatar, digamos, de esta historia es el mecanismo que ahora usa la economía para también experimentar entre distintos tipos de alternativa. Y este mecanismo de experimentar justamente lo viene a tomar prestado, digámoslo así, de la medicina y de la psicología, que ya tienen, digamos, una tradición bastante amplia. Por muchos años la economía no realizaba ese tipo de experimentos y justamente la contribución de Banerjee, Duflo y Kremer tiene que ver mucho con esto, ¿no? El poder nosotros testear diferentes tipos de intervenciones, evaluarlas bajo un sistema, digamos, aleatorio en el cual tenemos un grupo control, un grupo de tratamiento, también en una circunstancia social, para ver finalmente cuál de los brazos de tratamiento es el que genera mayor impacto también para lo que se quiere obtener. Teniendo ya eso en mente, digamos que la economía del comportamiento tiene algunas teorías bastante interesantes, creo yo, que digamos si la gente las entiende un poquito y las internaliza, podría encontrar ahí algunas respuestas, algunas cosas de cómo, digamos, tomar una acción previa a determinada conducta que se tiene, ¿no? Uno de los pilares, por ejemplo, de la economía del comportamiento es haber reconocido lo que se llama la aversión a la pérdida. Es decir, que bajo circunstancias normales, bajo dos tipos digamos, de outcomes, de resultados que yo voy a observar, ocasiona más impacto en mi mente si es que yo percibo algo enmarcado como una pérdida que en contraste que si yo lo enmarco como una ganancia. Por ejemplo, hay un experimento bastante conocido de Kahneman, que fue un psicólogo que también ganó el premio Nobel justamente por estas contribuciones en el 2002. En la cual se hace a la gente elegir entre dos opciones, haciéndolos pensar que es un ministro de salud, ¿no? Entre una opción donde hay un medicamento en el cual, digamos, de un total de 600 personas, de forma obviamente teórica se indica que 400 se salvarían, y contrastado con otro, y luego a otro grupo se les hace la misma consulta, pero se les hace el juego inverso. En vez de decir de 400 de 600 se salvarían, se les dice que 200 de 600 no lo harían, es decir, fallecerían, ¿no? Ese simple cambio de cómo uno enmarca la alternativa, pasando de una ganancia a pasarlo como una pérdida, hacía que en el segundo caso la mayor gente rehuyera optar por esa opción, por percibirlo justamente como una pérdida. E inclusive, ya estoy entrando un poco al lado de los economistas, que les gusta formalizar y un poco cuantificar todo, se crea lo que se conoce como la teoría prospectiva, ¿no? Que es una función en la cual se suelen separar las cosas que uno obtiene como ganancias y pérdidas para tratar de modelar más o menos cuál es el impacto en la toma de decisión de las personas. Bajo un ratio aproximado de 2, digamos, ¿no? El impacto de una pérdida suele ser el doble que su correspondiente impacto de su equivalente ganancia. Entonces, ese es un primer ejemplo, el hecho de poder enmarcar los mensajes que queramos, tratando, sin caer tampoco en fatalismos, pero generando, digamos, ese enmarcamiento. Claro. Ese contexto, entonces, el que tú nos estás diciendo de cómo enmarcar, cómo decir, bueno, esto vamos a enmarcarlo más como una pérdida que como una ganancia, eso puede tener un mayor efecto en el comportamiento. Tenemos que tomar otra pausa, Marco, nos hemos pasado. Cuando regresemos de frente, quiero que nos digas, dentro de toda esta pandemia, tú siendo peruano, conociendo a los peruanos, a ver, este va a ser como una especie de ejercicio. Si yo fuera tu maestro, te diría, a ver, economista Marco Carrasco, quiero que usted me diseñe un estudio o
una hipótesis de trabajo para hacer de que la gente en el Perú, sobre todo la gente más humilde, más pobre, empiece a usar mascarillas y empiece a respetar la distancia social. ¿Qué se te ocurriría? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con Marco Carrasco. Él es economista y tiene la especialidad de Economía del Comportamiento, una especialidad muy interesante que ha dado muchos premios Nobel en el mundo, porque es una especialidad, señora, que como nos la explicó, combina la economía, la rigidez, la disciplina de los estudios económicos con la psicología, con la sociología, para explicar cómo nos comportamos los seres humanos, cómo decidimos cosas, cómo decidimos las cosas que a veces la gente dice, pero ¿cómo pudo haber escogido eso tan irracional? Bueno, eso es lo que trata de explicar esta especialidad de la economía del comportamiento. Y Marco, te había dejado una pregunta pendiente. Es que tú, siendo un peruano, conociendo la idiosincrasia peruana, ya teniendo esta formación académica en economía y del comportamiento, y viendo lo que está pasando en nuestro país, en que no podemos frenar esta pandemia simplemente porque no usamos bien las mascarillas y porque no sabemos guardar la distancia social, y tú has visto las colas en los microbuses que se están formando, los apretujones. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué se te ocurre como para intentar hacer, aprovechando de tu especialidad, para corregir esto? Bueno, es bastante complicado dar, digamos, como que una sola solución, pero algunas ideas sueltas, por ejemplo, corresponden a reducir la especie de disonancia cognitiva que ha venido sufriendo la población. ¿Qué me refiero con esto? La gente lee una cosa, luego lee otra cosa, y la reacción que ha tenido en las últimas semanas es simplemente ahora, a partir de encontrar información totalmente diferente, rechazarla por entero y finalmente no seguir ninguna. A partir de ahí surgen ya algunos, por ejemplo, de conductas de gente que simplemente ya no les importa nada y empiezan a salir, por ejemplo. Entonces, un mensaje único, unificar un mensaje en general en cuanto, por ejemplo, al uso de mascarillas, su forma de descartarlas también, y todo el proceso es totalmente necesario, que haya una congruencia en el mensaje que el gobierno da sobre esto. Eso no es algo que solo se ha hecho acá, sino también se ha aplicado bastante, por ejemplo, en China y en países como Corea, donde existe todo un protocolo bastante conocido por la población en cuanto al uso de mascarillas. Eso aquí no lo hay. Aún hay gente que recién que entiende cómo usar mascarillas y no tiene clara ni idea un solo mensaje correcto. El recibir mucha información es importante, y la economía normal diría que mayor información, mayor opciones, pues mucho mejor. Pero la psicología dice que una sobrecarga de información finalmente hace que la gente se nuble y diga, ¿sabes qué? No quiero saber más. Y finalmente dejo de mirar. Eso es algo también muy importante que tiene que hacerse de una vez. Lo segundo es también usar mecanismos costo-efectivos, que también es algo que apoya bastante la economía del comportamiento. O sea, yo he visto ya... ¿Mecanismos qué? Perdón, ¿mecanismos qué? Bastante costo-efectivos, digamos, de intervención. Costo-efectivos, ya, ok. Sí, entre estos, algunos de los más populares son los mensajes de texto, pero no caer necesariamente en mensajes de texto, digamos, meramente informativos. O sea, me llegan a mí, le llegan a mis colegas mensajes sobre cuidado con el COVID, cuidado con tienes que prevenirlo, bueno, el COVID es una enfermedad contagiosa, bueno, eso ya la gente medianamente ya lo sabe, al menos la que es receptiva de este tipo de información. Lo interesante es tratar de segmentar el tipo de población, dependiendo a sus criterios, dependiendo de sus conocimientos, dependiendo de su edad, si es madre o si es padre. Esa información normalmente las tienen las compañías telefónicas, y enviar mensajería súper personalizada a cada una de estas. Por ejemplo, el mensaje que yo enviaría a un padre de familia que sale a trabajar sería muy diferente al que yo tendría que enviar a una madre que tiene que quedarse en su casa, velar por sus hijos quizás, y digamos tener ahí determinado, digamos, este manejo ahí del hogar. Viceversa también puede darse la inversión de roles, en la cual digamos es el padre el que se queda en casa y la madre que sale. Entonces siempre hay que tener, digamos, ahí bastante mayor precisión del tipo de personas a las cuales se le remite, digamos, la información. Algo que mucho se ha hablado es esto de la norma social, es esto de cómo hacer para cambiar y poder llegar a una norma social. Pues algunas investigaciones recientes lo que han estado señalando en el contexto de COVID, en general para varios países, es que la gente empieza a reaccionar actualmente en base a sus expectativas.
en base a lo que ellos esperan de algo y en base a también lo que ellos esperan que los otros actúen. Si yo como individuo espero que la gente, por ejemplo, se comporte respetando las normas de usar la mascarilla, y veo que la gente efectivamente lo hace, o creo que efectivamente lo hace, pues voy a sentirme más encauzado a hacerlo. Pero si yo, por más que yo crea algo, finalmente tengo la imagen, y muchas veces los medios transmiten la imagen, de que la gente finalmente está desbordada y no lo hace, pues también voy a yo estar impulsado a seguir esa norma social, ¿no? Esa difusión. Entonces, sin caer, digamos, obviamente en la mentira, ni tampoco en el empaño de información, ni en algo, digamos, totalmente amoral, que no es lo que corresponde, pero sí tratar de encauzar el mensaje para dar una sensación más, digamos, comunitaria del respeto a esto, de ver que en determinados grupos está funcionando, digamos, el tema del uso de las mascarillas, por ejemplo, para justamente generar esa adhesión. El uso, por ejemplo, de comparativos, el hecho de decir a una persona, ¿no? Por si acaso la gente, no sé, pues, la gente en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Por si acaso la gente en Lima tiene un mayor porcentaje de uso de mascarillas o de formas más correctas. ¿Vamos a dejar que las cosas sean así? Entonces, usar ese tipo de estrategias, ¿no? Así comparativas, para digamos, como digo, sin faltar a la verdad, pero tratar de empujar poquito a poquito a que la gente se anime a seguir este tipo de cuestiones, ¿no? Pero para eso obviamente es necesario, lo primero, un mensaje claro, unificado, y que la gente, digamos, se busque reducir esta disonancia cognitiva que ya de por sí tiene y que ha dado bastantes problemas, no solo en temas de uso de mascarillas, sino en general en la recepción que tienen de la información científica, ¿no? Qué interesante, Marco. Ahí está. Mire, señora, por eso quisimos invitar a Marco Carrasco para que nos hable de economía del comportamiento. Y fíjese cómo en 6 minutos nos ha dado ideas. El cambio de la norma social, cómo dar información personalizada, cómo segmentar la información para que llegue a diferentes grupos, cómo propiciar cambios positivos de comportamiento, decirle a cierta región, mira, la otra región te está ganando, tú te vas a dejar, es decir, propiciar cambios sociales, cambios en la norma social para que los peruanos empecemos a mejorar día a día. Eso es lo que se necesita hacer a nivel de gobierno, a nivel de sociedad civil, para cambiar esta norma social tan terrible en la que los peruanos, porque tú sabes, Marco, que hemos hecho programas acá y le hemos preguntado a nuestros oyentes, señora, ¿qué se necesitaría para cambiar? Lo mismo que te he preguntado a ti, ¿no? Y tú me has dado obviamente una respuesta académica, educada, etcétera. Pero las señoras y los señores que nos han llamado dicen, ¿sabe qué, doctor? El peruano no cambia. El peruano hace lo que le da la gana. Es como que ya estuviéramos aceptando y derrotados de arranque, mi querido Marcos. No es así. Es más, también yo invitaría a bastante de la población a que traten un poquito de indagar un poco más de esta área, porque en realidad hay mecanismos que se pueden usar, por ejemplo, a nivel de gobierno en general, y efectivamente lo van a hacer, pero también hay mecanismos que uno puede tomar como iniciativa propia, y para esto quisiera que me permitiera quizás contar brevemente una historia, ¿no? Algo que Tenemos un minutito, discúlpame, el formato es bien rígido acá, un minutito, por favor, sigue. Ok, súper rápido. Algo que yo suelo decir a mis alumnos, por ejemplo, muchas veces, digamos, imaginamos un viernes, llegamos de una fiesta y el día siguiente tenemos un examen. Tenemos que levantarnos temprano y eso nos va a dar una gran utilidad. Pero muchas veces caemos en que planificamos el día previo, que el día siguiente nos vamos a levantar temprano para estudiar, pero una vez que llegue el día previo, ¿cuántos efectivamente cuando suena la alarma temprano nos despertamos con la idea de que ya efectivamente estamos alegres porque ya llega el momento de estudiar y luego el examen? Y eso en promedio nos va a dar una utilidad. Son poquísima gente la que siente eso. La mayor gente reniega una vez que ya tiene que despertar. Eso se llama una reversión de preferencias. Uno planifica algo con antelación, pero llegado el momento de la toma de decisión, uno se deja llevar más por las emociones. Esa es la intuición que quiero que tengan. El ejemplo que quiero dar es el poder formar uno de forma personal lo que se conoce como un contrato Ulises, haciendo analogía a la historia de Ulises y las sirenas, que también animo que revisen para que tengan la idea. Es, por ejemplo, si yo sé que debo estudiar y yo un día, yo sé también que soy muy fanático de las redes sociales, me conecto mucho, y yo sé que cuando yo llegue a casa, por ejemplo, en una circunstancia normal, yo voy a caer en el error de la tentación de estar ahí con las redes sociales y no voy a poder dedicarme al estudio. El momento previo, o sea, antes de estar
en el momento de tener que elegir entre esas dos opciones, en la cual yo aún estoy en una circunstancia en la que planeo de forma más racional, yo, por ejemplo, puedo llamar al teléfono, llamo a mi madre y le digo, disculpa, dado que voy a llegar a casa, antes de que llegue, ¿tú crees que podría desconectar el internet? Hago esa opción para ya forzar que una vez que yo esté en el momento, ya no tenga la tentación. Lo mismo que hizo Ulises, sabiendo que iba a llegar a la isla de las Sirenas, él era inteligente y él no cayó en pensar que iba a poder rehuir. Lo que él hizo y su inteligencia le permitieron es anticiparse el momento y forzar un contrato personal para que llegada la circunstancia en la que tenía que tomar esa decisión, ya no estuviera tentado por una de las opciones porque ya la habría bloqueado, ¿no? Exacto. Entonces, esta misma intuición es interesante que cada uno, digamos, la ponga a pensar para que ver qué tipo de contratos personales uno puede tomar con antelación antes de llegar a un momento en el cual muchas veces, por una carga ya más emocional, no va a poder mantener esa razón previa, ¿no? Esa razón previa. Marco, me quedaría toda la tarde conversando contigo. La verdad es que es fascinante la conversación tuya. Estoy seguro que nuestros oyentes están reflexionando en que hay muchas cosas que se pueden hacer. Esperamos que la gente del Estado, la gente del gobierno, la sociedad civil ya esté movilizándose porque necesitamos cambiar normas sociales en nuestro país. No podemos permitir que sigamos con este ritmo de contagio, con este tipo de desidia frente a algo que es tan simple aparentemente como es el evitar contagiarse estando cerca y usando una mascarilla. Muy agradecido por haber estado con nosotros, Marco Carrasco. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Gracias. Marco Carrasco, joven economista especializado en economía del comportamiento, especializado en la Universidad de Harvard aquí en Estados Unidos y en la Sorbona en París, y ahora, entre comillas, pagando esa educación al gobierno del Perú. Fíjese, señora, hay esperanza, hay gente joven, hay jovencitos como Marco y muchos otros hombres y mujeres que van a lograr que nuestro Perú mejore. De eso estamos completamente seguros. Solamente hay que estimularlos, sacarlos y que vayan para adelante. Nosotros vamos a regresar con Rachel Watson.